¿Cuántos de ustedes sintieron que el Espíritu Santo estaba ministrándole a su vida esta mañana? Aleluya. Qué bueno. Nosotros servimos a un Dios vivo, a un Dios real, a un Dios verdadero. Cada vez que nosotros nos acercamos a Él, es inevitable que nosotros tengamos una experiencia viva, real con Dios. Qué tremendo, qué maravilloso, qué maravilloso. Queridos, esta mañana le pido me acompañen ahí en Marcos, en el capítulo 3, Marcos capítulo 3. Vamos a leer los versos 14 y 15. Marcos, en el capítulo 3, versos 14 y 15. Sí, por favor, alguien lo puede leer. Está en la pantalla. Amén. Designó a 12, a quienes nombró apóstoles, para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar y ejercer autoridad para expulsar demonios. Palabra de Dios. Aleluya. Tremendo. La semana pasada recordarán ustedes que estuvimos hablando sobre el discipulado y estuvimos hablando que lo primero que un discípulo tiene es una prioridad clarísima. El discípulo no está detrás de su maestro sin saber por qué está detrás de su maestro. No está detrás de su maestro con la razón equivocada o con una motivación, ¿verdad?, oculta. Una motivación ulterior. No. El discípulo sabe por qué sigue al maestro. Tiene una prioridad, tiene claridad en lo que está haciendo. Y cuando hablábamos de eso la semana pasada, dijimos que la única razón para ir detrás de Jesús es que sabemos quién es Él. Es nuestras relaciones con Él. No con lo que Él me pueda dar, no con lo que me va a prometer, no con el beneficio que yo pueda sacar de eso. La razón por la que vamos detrás de Jesús es por quién es Él. Es porque Él es la verdad, es porque Él es nuestra única esperanza, es porque Él es el Señor de la historia humana, es porque Él es el único digno. Nosotros tenemos que tener claridad por qué vamos detrás de Jesús. Mire, esto es igual que el matrimonio. Usted no se puede casar por ninguna otra razón que por la razón. Solamente hay una razón para casarse. Usted no puede estar en el matrimonio por otra razón que no sea esa. ¿Por qué? Porque le va a ir mal. Si usted se casa por otra razón, le va a ir mal. Le va a ir mal, no la va a disfrutar y además de eso, lo más seguro es que eso colapse, eso termine en lo que termina mucha gente, en divorcio. Porque solamente hay una buena razón para casarse. La única razón para casarse es que usted ama a la otra persona. Si esa no es la razón, usted se casó con una motivación equivocada. Porque mire, por eso es que cuando uno hace los votos matrimoniales, uno dice en las buenas y en las malas. En hambre, en necesidad, o en escasez, o en pobreza, o en riqueza. Es decir, como venga. Porque la motivación aquí no es si la cosa va a ir bien o va a mejorar o lo que me prometió o él me hace muy feliz. No. La razón aquí es, ¿lo amo o no amo a esa persona? ¿Amo o no amo a esa persona? No hay ninguna otra razón para estar casado sino esa. No, pero es que si no me caso se van a burlar de mí porque ya tengo 40 años. No, que me dejó el tren, me van a decir que mejor es agarrar algo que quedarse, ¿verdad? Entonces, o no, me voy a casar porque tengo necesidades y tengo que satisfacer estas necesidades biológicas o necesidades de estar acompañado, tengo miedo a la soledad, no quiero pasar las noches más yo solito viendo el televisor, quiero tener una compañía. Mire, no hay ninguna motivación para casarse, que no, si usted no ama a la persona, ¿para qué quiere vivir en matrimonio con esa persona? No hay ninguna otra motivación. Pero las cosas de Dios son igual. Dios no quiere que tú vengas detrás de Él, que tú te hagas discípulo de Jesús si tú no tienes claridad de por qué estás detrás de Él. Porque si tú vienes al matrimonio con una motivación equivocada,
eso va a tronar, eso en algún momento vas a estar insatisfecho. ¿Por qué? Porque un ser humano no fue diseñado para hacer feliz a otro ser humano, ¿verdad? Los seres humanos somos personas con necesidades, con tremendas falencias, limitaciones. Entonces Dios no nos creó, Dios no nos puso juntos en el matrimonio para que uno haga feliz al otro. El único que nos puede hacer feliz es Dios. La otra persona no está allí para hacerte feliz. Y si entonces tú comienzas a sacarle y tratar que a la fuerza te haga feliz, lo que terminas es por desgastar a la otra persona. Y la otra persona no te puede dar a ti lo que solamente te puede dar Dios, porque esa persona no puede reemplazar el lugar que a Dios le corresponde en tu vida. ¿Ve? Entonces, esa persona está ahí para amarte y para que tú la ames a ella. Esa persona no está ahí para ninguna otra cosa. Esa persona no es Dios. Esa persona no puede darte lo que solamente Dios te puede dar. Entonces, ¿qué pasa? Si tú vienes detrás de Jesús y tienes una idea equivocada, sabes que te va a ir mal. Porque vas a comenzar a sentirte que no te dieron lo que tú querías que te dieran. Pero espérate. Jesús nunca en los evangelios, y por favor, eso es algo que todos sabemos, Jesús nunca está dándole a la gente razones para que piensen en posibles motivaciones ulteriores. Nunca. Dios nunca le está dando a la gente la posibilidad de hacerse un cráneo y decir, bueno, no, pero es que si yo voy detrás de Jesús, hay estos dividendos, hay estas posibilidades, esta es mi proyección, mi cálculo, esto me va a salir bien. No, al contrario. Al contrario. El Jesús de los evangelios parece estar más interesado en que la gente no lo siga que en que lo siga. Y uno dice, pero ¿en qué negocio anda Jesús? Si en vez de motivar a la gente la está desmotivando. Y pareciera que Jesús tiene una campaña de desmotivación, pero no es así. Lo que Jesús está tratando es que la gente entienda que seguirlo a Él no es un asunto de heroísmo, no es un asunto de recompensa, no es un asunto de beneficios, no es un asunto de gozar de una bendición. No. Tenemos que estar claros en que si vamos detrás de Jesús, si somos sus discípulos, es por Él, es por la persona de Jesús. Es por quién es Él. De la única manera que tú te puedes casar es así, pero de la única manera que tú puedes venir detrás de Jesús es así. No puede haber otra intención secreta. Porque si hay otra intención secreta, eso en su momento se va a revelar, en su momento se va a manifestar. Y ¿sabes qué es? Bueno, va a quedar al descubierto tu corazón. Dios no quiere que tú estés con Él si tú no lo amas, si tú no estás dispuesto si no tienes el entendimiento correcto de quién es Jesús, de lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. ¿Ve? Entonces eso es lo primero que teníamos que poner en su lugar, porque el discípulo es una persona que tiene claridad de su prioridad. Ha hecho de Jesús su prioridad, pero lo ha hecho con los ojos abiertos. Con los ojos abiertos. Nosotros no estamos en el negocio de embaucar a nadie, de meter a nadie por medio de sugestiones. Nosotros no estamos en el negocio de engañar o seducir gente a las cosas de Dios. No, nosotros no estamos en ese negocio. Nosotros decimos claramente quién es Jesús. Y la razón para seguirlo, aunque no te vaya bien, es porque Él es la verdad, Él es el camino y Él es la vida. Y nadie más lo es. Nadie más lo es. O sea que aunque te fuera mal, por último te va a ir bien. ¿Por qué? Porque Él es la única verdad que hay. Él es el único camino que hay. Él es la única razón verdadera que hay para vivir. Él es la fuente de la vida. Y fuera de Él no hay ninguna otra posibilidad. Nosotros en la fe cristiana no creemos que hay muchos caminos que van al cielo. Nosotros creemos que solamente hay un camino y se llama Jesús de Nazaret. Punto. Pero si Dios no me diera nada aquí en la vida terrenal, si eso pasara, ¿valdría la pena todavía ir detrás de Jesús de Nazaret? ¿Sabe qué? Valdría la pena, porque Él es la verdad. Él es la verdad. ¿Usted sabe cuál es la definición de una enfermedad mental?
¿Sabe cuál es la razón? ¿Cuál es la definición médica de una enfermedad? ¿Sabe por qué se consideran que una persona tiene un problema mental y otros no? Porque los problemas mentales lo que hacen es separar, desconectar a la gente de la realidad. Cada vez que usted se desconecta de la realidad, usted tiene un episodio de enfermedad mental. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos fuimos diseñados por Dios para vivir en la realidad, no para vivir en la imaginación, en la fantasía, en la ficción. Nosotros fuimos creados para vivir en la realidad. Y la única manera, escuche esto, la única manera en que usted puede saber que está viviendo en la realidad es teniendo la verdad por referencia. Si usted no sabe cuál es la verdad, usted puede estar viviendo un sueño sin saberlo. Porque lo único que me dice a mí que algo es la realidad es la verdad. La verdad y en el universo mundo, en toda la creación, la única verdad que hay es la verdad encarnada en la persona de Cristo. No hay, fuera de esa, no hay otra verdad. Él es la verdad, porque solamente Él venció al imperio de la muerte y del pecado, y solamente Él puede ser esperanza para el ser humano, porque solamente Él demostró categóricamente ser Dios. Al levantarse al tercer día de los muertos, Él probó que no era un charlatán, Él probó que Él es la verdad. Solamente Jesús es la verdad. Eso es lo que creemos nosotros, los cristianos. Ahora mire este texto, Marcos 3, 14 al 15. Mire qué cosa tan linda. Jesús dice ahí que los llamó para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Dos movimientos. Aquí hay dos movimientos. Jesús quiere que nosotros estemos con Él. Él es nuestra prioridad y por eso Él quiere que nosotros estemos con Él. Lo acompañemos a Él. Nos hagamos uno con Él. Dios quiere que nos hagamos uno con Jesús. Y ese es el primer movimiento. Y el segundo es que Él quiere que nosotros, por medio de esa unión, seamos capacitados para que Él pueda enviarnos, para que podamos representarlo. Entonces hay dos movimientos. Uno, ¿cuál es el primero? Lo que Dios quiere hacer en mí, por medio de esa unión. Y lo que Dios quiere hacer, el segundo movimiento, es lo que Dios quiere hacer a través de mí, por medio de Jesucristo. ¿Ve? Dos cosas, lo que Él quiere hacer en mí y lo que Él quiere hacer a través de mí. Un movimiento es endógeno, es hacia adentro, ¿verdad? El segundo es hacia afuera. Entonces todos los discípulos tienen ese doble movimiento. Lo que Dios está haciendo en sus vidas y lo que Dios está haciendo a través de sus vidas para el prójimo. ¿Ve? Aquí no se trata Jesús nunca formó a sus discípulos para que ellos se convirtieran en un recipiente que se llena y nunca lo dan a otros. No, en la vida de fe, es una vida donde Dios me da para que yo dé. Entonces Dios me capacita, Dios me forma, Dios trabaja en mi vida para que yo pueda ser instrumento para bendecir la vida de otra persona. Son dos movimientos continuamente. Lo que Dios hace en mí y lo que Dios hace a través de mí. El discípulo tiene claridad entonces en esos dos movimientos. Mire, la tierra tiene dos movimientos. El movimiento de la rotación y el movimiento de la traslación. O sea, en la tierra no solamente gira sobre su propio eje todos los días la tierra da una vuelta sobre su eje, pero todos los días la tierra también se está moviendo gravitacionalmente, ¿verdad? Se está moviendo, se está desplazando. ¿Qué pasa si la tierra solamente girara sobre su propio eje? No se podrían completar las estaciones del año. Y si no se dan las estaciones del año, ¿qué pasaría? Se nos acabaría la comida en el mundo, porque solamente un segmento de la población estaría produciendo, solamente un pedacito de la tierra estaría recibiendo suficiente luz solar como para producir alimentos. Imagínense la catástrofe que sucedería. Entonces, ¿qué pasa? No solamente puede haber rotación, tiene que haber traslación.
Para que se complete el ciclo de la vida, ¿verdad? Tiene que haber los dos movimientos al mismo tiempo. En el discipulado pasa lo mismo. No es solamente lo que Dios quiere darme, lo que Dios quiere hacer en mí, lo que Dios quiere formar en mí, lo que Dios quiere sanar en mí, sino que Dios también quiere hacer todo eso para que yo pueda ser enviado. Enviado. O sea, que tú fuiste tomado por Jesús, establecido como discípulo por Jesús, con esos dos propósitos. El propósito de lo que Él quiere hacer en tu vida. Para eso es que Jesús quiere que tú pases tiempo con Él, que lo acompañes, que te hagas uno con Él. Por eso Jesús le dedicó 3 años y medio a sus discípulos. ¿Por qué? Porque Jesús estaba formando en la vida de sus discípulos. Pero no se formó para decir, mira, tengo estos ya están formados, ahí nos vemos. No, sino que antes de marcharse Jesús los envió. Los envió a predicar y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. En otras palabras, les mandó a hacer exactamente lo mismo que Él estaba haciendo en la tierra. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que estamos siendo discipulados para ser formados. Pero el fin último de esa formación no es que yo, ¿verdad?, llegue a un punto en el que ya no necesite más formación. No, el fin último de ese proceso es que yo me convierta en un recurso. En otras palabras, Jesús quiere que yo lo represente, que yo tome su lugar. Representar a alguien significa tomar el lugar de esa persona. Jesús nos creó, nos formó como discípulos para que nosotros seamos representantes. Lutero decía que el cristiano es un pequeño Cristo. Así que nosotros estamos llamados a ser pequeños Cristos. En otras palabras, que donde quiera que nosotros estemos, las obras de Jesús se manifiesten. Entonces, 2 movimientos. Esta mañana quiero hablarles del primer movimiento. La semana que viene hablaremos del segundo, pero esta mañana quiero hablarles del primer movimiento. Y el primer movimiento tiene que ver con lo que Dios quiere hacer en tu vida como discípulo. Mire, Jesús, podríamos decir, agarró lo peor de lo peor, ¿verdad? No como dice el andaluz, lo mejor de lo mejor. No, Jesús agarró lo peor de lo peor. ¿Por qué? Si usted pone cuidado, los 12 discípulos que Jesús agarró eran tipos todos problemáticos. Todos tenían problemas de algún tipo. De carácter, de emocionales, eran tipos, ¿verdad?, ingobernables en muchos sentidos, representaban esferas ideológicas, sociales y económicas diversísimas. No era un grupo homogéneo, era un grupo bien heterogéneo el que Jesús llama para ser sus discípulos. Bueno, tomemos como ejemplo Pedro. Pedro, cada paso que daba dejaba un reguero. O sea, Pedro era una persona desatinada, era una persona emocionalmente desequilibrada, era una persona impulsiva, era una persona agresiva. Y Jesús tiene que echar a andar un proceso en la vida de Pedro. Para que Pedro esté listo, para que Jesús le pueda decir, ve y cuida mis ovejas. Ve y cuida mis ovejas. ¿Ve? Para llegar a ese punto, capítulo, ¿verdad?, 21 de Juan, para llegar a ese punto Jesús tuvo que invertir 3 años y medio en la vida de Pedro, formándolo, deslastrándolo, afilando sus cualidades, ¿verdad?, quitándole sus temores, sus complejos, sus hábitos equivocados, ¿verdad? Ese es el proceso del discipulado. Dios comienza a bregar con nuestra vida. Y miren, esos procesos usualmente son procesos dolorosos. Y son procesos dolorosos porque nosotros no queremos, ¿verdad?, no queremos muchas veces zafarnos, deshacernos, liberarnos de cosas que nos tienen oprimidas. No queremos reconocer muchas veces, ni siquiera queremos reconocer nuestros defectos de carácter. E incluso nos insultamos cuando alguien viene y nos dice, oye, pero tú eres tal cosa, ¿no?
Y entonces nos insultamos porque ni siquiera queremos reconocer, mucho menos comenzar a trabajar en eso. Imagínense, si ni siquiera queremos reconocer cuál es nuestro problema, mucho menos trabajar en eso. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros los seres humanos, ¿verdad?, no tenemos la capacidad de poder percibir muchas cosas en nosotros mismos. Pero cuando estamos en presencia de otro, ¿verdad?, ahí es cuando la gente comienza a notar que hay un defecto, hay algo que no está bien en nuestra vida. ¿Verdad? Todos parecemos normales hasta que estamos en presencia de otra gente. Nosotros mismos creemos que todo está bien, pero espérate, no. Cuando te comienzas a dar cuenta, porque las otras personas comienzan a darte lo que se llama el feedback, ¿no? La retroalimentación, y la otra gente comienza a decirte, espérate, pero aquí hay un problema. Y todos, mis queridos, todos los seres humanos, por efecto del pecado, todos hemos sido lastimados, todos hemos sido maltratados, deformados en nuestra personalidad, en nuestro carácter. Y Dios lo sabe, y no lo va a saber Dios, y obviamente Dios lo sabe porque Él es el original y Él sabe cómo nos diseñó y sabe obviamente que nosotros no vivimos conforme al diseño de Dios. Nos hemos apartado del diseño de Dios porque el pecado minó nuestra vida, hizo un efecto destructivo en nosotros. Pero ¿cuál es el plan de Dios? El plan de Dios es que por medio de ese proceso en el cual nosotros nos acercamos, nos unimos a Jesús, en ese proceso Dios comienza a trabajar en nuestra vida. Dios comienza a trabajar en nosotros. Y Dios comienza a luchar con nuestro ego. ¿Por qué tenemos que ser discípulos? Porque es la única forma en que podemos vivir la vida cristiana plenamente, como discípulos, solamente en condición de discípulos. Así que, ¿por qué tenemos que ser discípulos? Porque es la única manera de vivir plenamente, ese es el plan de Dios para nosotros. Ahora, ¿cómo sé yo si estoy viviendo como un discípulo? ¿Cuál es la evidencia? La evidencia es que mi carácter tiene que reflejar el carácter de Jesús y mis obras tienen que reflejar las obras de Jesús. Ahora viene la pregunta clave: ¿qué tengo que hacer entonces para que eso suceda? Y la respuesta es esta: tiene que haber un muerto. Alguien tiene que poner el muerto, y el muerto tienes que ser tú. El muerto tienes que ser tú. ¿Por qué? Porque Dios no puede hacer nada sin primero tener que acabar con nuestro ego. No, nuestro ego es eso que se deformó, eso que surgió no por diseño, sino que surgió accidentalmente por causa del pecado. No era parte del diseño de Dios, no era parte del plan de Dios, pero surgió accidentalmente. ¿Por qué? Porque el ser humano cayó en pecado. Entonces Dios tiene que acabar con nuestro ego. Dios tiene que acabar con nuestro ego. Y eso es lo que Pablo dice en Gálatas capítulo 2, verso 20: ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. ¿Verdad? ¿Cuándo Pablo logró decir eso? Cuando ya su ego había sido, ¿verdad?, trabajado. Y eso le tomó mucho tiempo. Mucha gente piensa que Pablo fue una persona así como probeta, ¿no? Un líder probeta, artificial. Un líder de estos, llamémoslo precoz, y no es así. Si usted sigue cuidadosamente el itinerario de la vida de Pablo que nos presenta la palabra, más o menos presumimos que fueron unos 14 años que le tomó a Pablo desde su conversión en Damasco hasta el momento en que es llamado por el Espíritu Santo estando en Antioquía junto con Bernabé. Aproximadamente 14 años, de los cuales 3 los pasó solo en el desierto de Arabia, buscando y siendo ministrado por Dios en ese tiempo. Así que, ¿qué quiero decir? Que ese proceso a través del cual Dios trabaja con nuestro ser interno, con nuestras falencias, con nuestros errores, con nuestras limitaciones, con nuestros complejos, con nuestra timidez, con nuestras incapacidades, ese proceso en el cual Dios trata de revertir nuestros defectos de carácter, ese es un proceso doloroso.
y a veces dilatado, y a veces es un proceso que va a requerir, sobre todo va a requerir que nosotros admitamos nuestra necesidad de Él. Dios quiere que nosotros le permitamos transformar nuestra vida, transformar nuestro carácter. Supremamente importante. Hasta que nosotros no nos dejamos tocar por Dios, ¿qué pasa? El proceso se dilata. Porque nosotros no estamos listos. Y es como la persona que va a entrar en una cirugía, ¿verdad? La persona sabe que le va a doler, sabe que eso, pero sabe que si usted no pasa por la cirugía, le va a seguir doliendo. Porque la única forma de acabar con el dolor es pasando por la cirugía. De lo contrario, usted tiene que seguir con ese dolor por mucho más, arrastrándolo el resto de su vida. Entonces, o pasamos por la cirugía, que es ese dolor puntual, o seguimos arrastrando el dolor que nos produce el pecado, que nos produce la deformación, que nos produce lo convulsionada que puede estar nuestra vida. Entonces, o pasamos por la mano de Dios y somos moldeados y transformados en la presencia de Dios, o lo que va a pasar es que seguimos arrastrando el dolor. Tenemos que decidir qué tipo de dolor queremos. Es mejor que Dios trabaje con nuestro ego, y eso nos va a doler, porque el proceso que Dios usa para hacer nuestro ego completamente, ¿verdad? Hacerlo polvo, hacer polvo nuestro ego, es un proceso doloroso. Es lo que se llama, ¿verdad? Tener un corazón íntegro. Pero para ser íntegros, ¿verdad? Tenemos que ser desintegrados, ¿verdad? Desintegrados. Es el proceso de pum, pum, cuando usted agarra una piedra. Y así es como hacen el cemento. Por ejemplo, agarran piedras de la montaña, que obviamente los geólogos saben cuáles son esas piedras que al hacerse polvo se hacen cemento, se mezclan con otra sustancia y se vuelven cemento. Ya se pueden usar para hacer las paredes y para pegar bloques, pero son piedras. Originalmente el cemento es piedra que ha sido polvorizada. Entonces eso significa que tiene que ser desintegrado para ser integrado, para ser íntegro. Mire, la única manera que usted puede hacer que una piedra flote en el agua es si usted la hace polvo primero. Si la piedra usted la tiene así maciza, la pone encima del agua, se hunde. Pero si usted quiere que esa piedra flote sobre el agua, usted la única forma es hacerla polvo. Y estando en condición de polvo, el polvo puede flotar sobre el agua. Mire, Dios tiene que, para hacernos personas íntegras, de un carácter íntegro, tiene que hacernos polvo, tiene que desintegrarnos completamente. Y eso significa que Dios tiene que trabajar en nuestra vida. Martín Lutero decía una cosa muy interesante, decía: Dios nos hizo de la nada, y solo cuando somos nada, dice así: Dios nos hizo de la nada, y si no llegamos a hacer nada, nada puede hacer Dios con nosotros. Una gran verdad. Dios nos hizo de la nada, y si no llegamos a hacer nada, nada puede hacer Dios con nosotros. Es decir, ser nada significa cuando nos vaciamos de nosotros, de nuestro ego. Ese es el estado de humildad. El estado de humildad es cuando una persona se vacía de su propio ego, de su propia petulancia, de su vanidad, de su engreimiento, de su autosuficiencia, de sus deseos mezquinos, egoístas, individuales. Cuando una persona, ¿verdad? Una persona ya no busca solamente lo suyo propio. Ese proceso es un proceso doloroso, porque eso tiene que ver con el carácter. Y el carácter es lo que nosotros somos en realidad. El carácter no es muchas veces lo que mostramos públicamente, es lo que nosotros somos en esencia. Cuando nadie nos ve, cuando ya no tenemos la luz, el spotlight sobre nosotros, cuando no, entonces ahí es donde somos en realidad, cuando nadie nos está mirando, ¿no?
¿Somos nosotros la misma persona en público que en privado? ¿Nos comportamos de la misma manera en público como nos comportamos en privado? Cuando nadie sabe quiénes somos, ¿nos comportamos de la misma manera que nos comportamos cuando estamos en presencia de las personas que nos conocen? Ese es nuestro verdadero carácter, nuestro verdadero ser, lo que somos en realidad, lo que somos en realidad. Y claro, el día domingo todo el mundo está muy, todo el mundo el día domingo se ve muy lindo y muy evangélico y muy cristiano y muy, ¿verdad? Todo el mundo se ve muy lindo. Pero soy así los restantes 6 días de la semana. O se me sale el indio cada cierto tiempo, ¿verdad? Se nos, como dicen los vascos, los siete apellidos de familia se nos salen, ¿no? Bueno, se te salen los 7 apellidos de familia, ¿verdad? No sé. Pero en todo caso, lo que yo sí sé, mi querido, es que todo ser humano tiene que pasar por este proceso, porque en mayor o en menor grado el pecado nos afectó. Y Dios quiere que nosotros seamos íntegros, que seamos gente de una sola pieza, no que seamos gente que luce como cristiano pero realmente no es verdad. Somos una falsificación. A lo mejor una falsificación bien hecha, porque hay de las burdas y hay de las que son bien hechas, ¿no? Dios no quiere que nosotros seamos una falsificación. Dios quiere que nosotros seamos gente íntegra, que nuestro carácter sea el mismo en público y en privado, en secreto a la luz pública, que seamos la misma persona, que seamos gente cabal, gente de verdad, que seamos reales, Tenemos que ser gente real, gente de verdad. Y ese es el proceso del discipulado. Y para eso Dios quiere que estemos, para eso Jesús quiere que estemos con Él. ¿Sabe por qué? Porque Jesús es real. El carácter de Jesús podía moldear el carácter de sus discípulos, porque el carácter de Jesús no era falso, no era falsificado, era de verdad. Él era lo que Jesús decía, era lo que Jesús vivía. No había ninguna contradicción entre lo que Jesús declaraba y lo que Jesús vivía. Y cuando alguien es así, puede entonces moldear la vida de otro. Pero si hay algún tipo de discrepancia, si no hay coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, eso crea una confusión terrible. Y si no, trate de criar a un hijo con discrepancias de ese tipo. Los hijos se deforman completamente porque escuchan algo con palabras y con acciones escuchan un discurso completamente diferente. Los niños crecen con ansiedad y luego por último no le creen absolutamente nada a lo que los adultos le dicen. Y por eso muchos niños hacen reacción contra el evangelio, porque en sus casas están viendo un discurso con palabras y un discurso con acciones, y eso contradice obviamente al evangelio. Es importantísimo que seamos íntegros. El discípulo es una persona íntegra, su carácter. Si la persona dice sí, es sí. Si la persona dice no, es no. ¿Verdad? Por eso el Pablo dice que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. ¿Qué quiere decir? Que eres una persona íntegra. No hay nada escondido. No hay sombras de sospecha. ¿Sabe qué cosa es terrible? Cuando uno tiene un líder y ese líder tiene una sombra de sospecha. Eso, qué difícil es seguir a una persona que uno tiene, ¿verdad? Algo que no, hay como un red flag, ¿verdad? Que se levanta y que como lo hace a uno, lo hace sentir como resquemor con aquella persona. No, Jesús era la misma persona que hablaba y la misma persona que hacía. No había contradicción en eso. No había contradicción en eso. Y Dios quiere que nosotros seamos así, como Él, como Jesús, que seamos gente íntegra, gente cabal, gente de una sola pieza.
Ese es el tipo de persona. El discípulo es un cristiano de alta calidad. ¿Sabe cuál es la diferencia entre un Rolls Royce y uno de esos carros comunes que nosotros los proletarios manejamos? ¿Sabe cuál es la diferencia? Que el Rolls Royce no es un carro que se hace así en serie, como se hacen estos carros, que se hacen 30,000 carros en un día. No, estos carros funcionan diferente. Estos carros los mandan a hacer casi que por una orden. Cuando alguien pone la orden y paga la suma cuantiosísima que estos carros valen, comienzan a ensamblarlo. Y cada pieza del carro está garantizada por la vida del carro. En otras palabras, usted está comprando un carro para toda la vida, porque cada pieza tiene una garantía de por vida. Si esa pieza se daña, está garantizada. Ellos tienen la certeza de que la pieza no se va a dañar. Dándole el uso normal al carro, la pieza no se va a dañar. ¿Por qué? Porque son materiales de alta calidad, porque es una tecnología de alta calidad, porque está probado. Entonces, esa es la diferencia entre un Rolls Royce y uno de estos carros nuestros. Estos carros nosotros, usted le da muy duro a esos carros y en vuelta de 5 o 6 años ya tiene que cambiarlo, ¿verdad? Y si los cuida un poquito más, bueno, tal vez le lleguen a 10, 12. Nosotros tuvimos un carro que lo sacamos de la agencia, nos duró 12 años. Es decir, cuidándolo, esos carros pueden durar mucho tiempo. Pero ojo, esos carros no tienen las piezas garantizadas para el resto de la vida. Un Rolls Royce sí. Bueno, un cristiano está llamado a ser un discípulo, está llamado a ser un cristiano de alta calidad. Usted, un Rolls Royce está pagando es la calidad. Dios quiere que nosotros seamos gente de calidad, gente íntegra. Estaba leyendo la biografía de Billy Graham y una cosa muy curiosa. Billy Graham, antes de ser evangelista, trabajaba para una asociación de jóvenes aquí en los Estados Unidos y recorrió 46 de los 50 estados, recorrió 47 estados en un año, promoviendo la asociación. Pero lo que le llamó la atención es que donde quiera que iba, conseguía la cantidad de evangelistas que perdían sus empleos porque les hallaban algún tipo de problema. Y entonces, cuando él se lanzó a ser un evangelista, lo primero que hizo, aprendiendo de lo que había visto, es que él hizo un pacto con toda la gente que lo iba a apoyar. Y se reunieron en un lugar en California que se llama Modesto, California. Y se reunieron en un hotel. Y producto de esa reunión, después de orar y después de meditar, y después hicieron una lista, cada uno hizo una lista de las tendencias que tenía, de a qué cosa era proclive, a qué cosa se había atraído, y hicieron una lista de todas las posibles tentaciones que podían haber en el ministerio. Y entonces se reunieron un día y trajeron todo eso. Hicieron algo que se llama el Manifiesto de Modesto. Y el Manifiesto de Modesto no era otra cosa que un compromiso que todos ellos hicieron de vivir una vida íntegra. Y si alguna cosa caracterizó la vida de Billy Graham, es que nunca se le consiguió ningún tipo de problemas de carácter. Nunca. Todos ellos que comenzaron ese ministerio, comenzaron donde se comienza, donde se tiene que comenzar. El carácter es lo más importante. Porque ¿qué pasa si tienes dinero pero no tienes carácter? El ministerio se va a caer en algún momento, porque a puro dinero no puedes hacer ministerio. Tiene que haber algo fundante, tiene que haber algo sólido. Es como tratar de poner los músculos sin que haya un esqueleto. Eso no va a funcionar. Se va a venir al piso. Tiene que haber primero un esqueleto y sobre eso se sostiene el resto del cuerpo. La osamenta es lo primero que tiene que estar allí. Bueno, así mismo es la vida espiritual. Tiene que haber carácter. Tiene que haber carácter. Y eso es lo que Dios quiere hacer, lo que Jesús quiere hacer en nuestras vidas. Es lo que Jesús quiso hacer 3 años y medio. Con esos 12, como les dije, lo peor de cada casa. No lo mejor, lo peor de cada casa.
Jesús trajo la gente más conflictiva, las hizo sus discípulos y comenzó a trabajar en la vida de ellos. Tremendo. Pero Jesús modelaba el carácter. Mire, se dice una ocasión que San Francisco de Asís comenzó a reclutar a un hombre que tenía un deseo grande de servir a Dios. Y alguien le dijo, y San Francisco lo fue a visitar. Y este hombre tenía un gran caudal de dinero, pero como toda persona que es rica, no quería depositar ese dinero en el lugar equivocado. Y entonces el hombre era como muy, ¿verdad?, precavido, de que quería asegurarse que realmente San Francisco de Asís era lo que decían que era. Un hombre que estaba ayudando a los pobres, que ayudaba a los desamparados, a los leprosos. Entonces él quería ver si eso era de verdad, si este hombre realmente era un santo, como decía. Y le dijo que se quedara varios días en su casa. Y San Francisco de Asís se fue a vivir con este hombre por varios días. Y este hombre esperaba que toda la casa entrara en silencio y comenzaba a observar a ver qué hacía San Francisco. Lo vigilaba día y noche, vigilaba su estilo de vida, y después de pasar varios días en la casa de este hombre no solamente decidió dar su dinero. Lo interesante es que este hombre dijo: yo quiero ser uno de los tuyos. Y el hombre lo vendió todo, lo dio todo, y se dedicó a ser un monje junto con San Francisco. O sea, fue tan cabal, tan íntegra la vida que vio en San Francisco, que el hombre decidió también convertirse en uno de ellos. Bueno, ese es el testimonio de fe que tiene que dar un cristiano. El testimonio de fe que tiene que dar un cristiano no es solamente que la gente nos pueda confiar un poquito de dinero, que la gente nos pueda confiar un poquito de su tiempo. Es que la gente esté dispuesta a vivir de la manera que nosotros vivimos. Un líder cristiano no enseña con palabras solamente. Los líderes de Cristo, los discípulos de Cristo, enseñan es con su ejemplo. Enseñan es con su estilo de vida. Nuestro estilo de vida tiene que ser impoluto. ¿Y qué pasa si hay defectos de carácter y nosotros no los queremos trabajar, solamente los tapamos? ¿Sabe qué, mi querido? ¿Sabe qué? Eso es como un volcán. Puede ser que por un tiempo no salga de ahí nada, pero tarde o temprano eso va a volver a botar su fumarola, va a volver a levantar, a calentar eso adentro, y va a volver a botar lo que botan los volcanes, y va a dejar un desastre alrededor. Eso es así. Así que, mi querido, nosotros tenemos que permitirle al Espíritu Santo de Dios que forme nuestra vida, que nos haga gente íntegra, gente impecable, gente de una sola palabra, gente de una sola pieza, gente cabal, gente que no miente, gente que no está escondiendo nada, gente que no tiene nada que esconder, que no tiene reservas de ningún tipo. Tenemos que ser gente auténticas. Tenemos que ser gente auténtica. El Señor Jesucristo dedicó su tiempo a eso. ¿Y sabe qué? Quiere que le diga algo. El valor de una persona está allí. El valor de una persona está en su carácter. Eso es lo que una persona tiene y la otra a lo mejor no lo tiene. Aunque aquella otra tenga mucho dinero o posición o fama o lo que sea, si la persona no tiene carácter, esa persona le falta algo. Dios quiere formar gente de esa forma, gente que sea cabal, gente a la que Dios pueda confiarle un ministerio. Porque mire, por último, Dios quiere que nosotros lo vayamos a representar. ¿Y qué pasa si nosotros estamos a medio formar? Si nosotros todavía no reflejamos el carácter de Cristo. Lo vamos a ir a representar, pero vamos a hacer un misrepresentation of God. Nosotros vamos a hacer una mala representación de Dios. Una mala representación de Dios. ¿Por qué?
Porque vamos a ir en nombre de Él, pero lo que vamos a decir y la manera como vivimos no se compaginan. Y entonces la gente dice, bueno, pero aquí hay una contradicción. Y sabe que ya la iglesia de Cristo ha sufrido demasiado con eso. Es bochornoso lo que ha pasado en la iglesia. Yo siempre digo esto: la gente allá afuera no está peleada con Jesús de Nazaret. La gente allá afuera está peleada con los cristianos. Por eso, lo que les dije la semana pasada acerca de la vida de Gandhi. Gandhi en Londres, donde él estudió, fue influenciado poderosamente por los cristianos, al punto de que Gandhi pasó el resto de su vida admirando a la persona de Cristo, imitando las obras de Cristo. Pero ¿sabe lo que dijo Gandhi de los cristianos? Gandhi dijo: el problema del cristianismo son los cristianos. Eso lo dijo Gandhi. El problema del cristianismo son los cristianos. ¿Sabe por qué, mi querido? Porque nos hemos negado a entrar en el discipulado de Dios. El discipulado es el método universal de Dios. Si Dios te llamó para representarlo, primero tiene que formarse en tu vida, tiene que formarse en mi vida primero. ¿Sabe por qué? Porque Dios no quiere que nosotros seamos heraldos a sueldo de un mensaje. Dios quiere que nosotros seamos el mensaje. La forma como nosotros vamos a convencer a la gente de que Cristo es verdadero es si yo soy el mensaje. No si tengo un mensaje, si yo soy el mensaje, si mi vida es el mensaje. ¿Ve? No es suficiente con tener una buena reputación, porque hay gente que construye una buena reputación, ¿verdad?, de forma ficticia. No es tener una buena reputación, es tener buen carácter. Eso es diferente, porque el carácter es tu esencia. Eso es lo que nadie puede robarte, lo que nadie puede alterar. Ahora, con esto termino. Usted sabe que la raíz de la palabra carácter en griego es la misma raíz de la palabra prueba. La misma raíz. Carácter y prueba se escriben casi idénticamente. ¿Sabe por qué? Porque nunca se puede formar el carácter sin pasar por prueba. Así que bienvenidos al papel de lija. Nadie se puede pulir sin pasar por el papel de lija. Nadie se puede pulir sin pasar por algo más duro que él. Y eso es lo que Dios hace. Dios nos pasa por situaciones que son más duras de las que podemos resistir. Pero bueno, lo bueno es que Él va con nosotros, claro. Si estuviéramos solos, estaríamos perdidos. Pero lo bueno es que Él nos hace pasar por situaciones que son más grandes que nosotros, pero Él es quien va con nosotros, Él es quien nos da la... Él es el que nos habilita para poder... Pero mire, es así. Carácter se forma por medio de pruebas. ¿Cómo es que se forma un músculo? A ver, en el gimnasio, ¿cómo se forma un músculo? La persona que va al gimnasio y quiere que sus músculos estén tonificados o que crezcan, los músculos se expanden, crecen, es por oposición. Tiene que haber una fuerza de resistencia, ¿verdad? Cuando usted levanta pesa, hay una fuerza de resistencia porque ese peso está trabajando para abajo y usted quiere alzar eso para arriba. Entonces hay una fuerza de resistencia. Es decir, el músculo se va a formar es en oposición. Bueno, eso es lo que Dios hace. Dios permite que nuestras vidas lleguen pruebas, porque esas pruebas van a ser una fuerza de roce, una fuerza de resistencia, y en ese proceso se va a formar tu carácter. En ese proceso tus convicciones ahí es donde se va a ver si vives a base de convicciones o solamente de emociones.
La persona que vive a base de emociones, cuando ve el primer revés, la primera situación adversa, se espanta porque las emociones, no tiene las emociones, ¿verdad? Las emociones son volátiles, se evaporan, son etéreas, se van rápidamente. No, pero las convicciones no. Por eso el carácter se funda en las convicciones. Cuando yo creo algo y sé que esto es la verdad, y sé que esto, aunque no esté yéndome bien ahora, es la verdad, yo persisto. Ayer estaba viendo la biografía de los hermanos Wright. Los hermanos Wright son los que inventaron el avión. Y la cantidad de veces que se cayeron esos tipos para abajo, el avión se les vino. Un día volaron 400 pies, un día volaron 500, un día volaron 800, hasta que finalmente el avión echó a volar. Pero la cantidad de veces que se vinieron para abajo, si no tienes la convicción de que esto va a volar, entonces con la primera vez que se te cae el avión dices, no, dejemos esto hasta aquí, ya aquí no hay más nada que hacer. La naturaleza dijo que no. Pero aquellos persistieron hasta que patentaron el avión. Mire, el discípulo es una persona con profundas convicciones. Es una persona que sabe por qué hace lo que hace. Y aunque en el momento puede ser que la cosa no esté dando el fruto, que la cosa no esté andando bien, pero él sabe dónde está pisando, sabe cuál es la verdad y sabe cuál es la mentira. Y sabe que a Satanás le gusta que las cosas salgan rápidas, fáciles, expeditas, para confundirnos. Pero si tú quieres carácter, va a haber prueba. Eso está garantizado, porque no hay otra forma que se expanda el músculo de la fe, que se expanda el músculo de tu carácter, a no ser que haya prueba. Así que la prueba es parte del proceso. José en Egipto pasó por un montón de pruebas. Y sabe que si él no hubiese tenido clara la convicción que Dios le había dado en ese sueño, ¿qué hubiese pasado con José? Lo larga todo y dice, ¿sabes qué? Vamos a irnos vamos a buscar una solución paliativa a esta situación. Y José hubiese agarrado, ¿verdad? Y se hubiese extraviado. Y ¿sabe qué? Por último, hubiese perdido el sueño que Dios le había dado. Así que José se mantuvo en medio de las situaciones difíciles. Estuvo 2 veces preso, ¿verdad? Fue tentado, fue acusado, fue una persona que pasó por una serie de situaciones bien álgidas, difíciles. Pero el muchacho tenía una convicción profunda de que Dios le había dado un sueño, Dios le había dado una promesa, Dios le había dicho algo, Dios lo tenía allí para algo. ¿Estamos nosotros dispuestos a eso, querido? Mira, vamos a terminar aquí en Juan. Venga conmigo a Juan en el capítulo 6. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versos 66 al 69. Quiero que escuche esto un poquitico. Juan, el Evangelio según San Juan 6, 66 al 69. ¿Quién lo tiene? Que lo pueda leer en voz alta para todos. Ahí está. Jesús comenzó a enseñarles a mucha gente y sabe que la gente comenzó a írsele, lo comenzó a abandonar, lo comenzaron a dejar solo, le comenzaron a dar la espalda. Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, el Logos encarnado, comenzó a ser rechazado por la gente. Y Jesús le dice a sus discípulos, ¿y qué? ¿Ustedes también se quieren ir? ¿Ustedes también quieren dejarme? O sea, Jesús les abrió la puerta.
Jesús no los retuvo, Jesús no les dio muela, Jesús no les dijo, mira, que aquí, que allá, que yo te prometí, que mira, que te voy a poner en esto, que te voy a hacer, que te... ¿Se quieren ir también ustedes? Dale. Y les abrió la puerta y les dijo, bueno. Y entonces saltó Pedro y dijo, no podemos. Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, no hay otro Mesías. Tú eres el Mesías, así que aunque la cosa no vaya bien, no luzca bien, tú eres el único Dios. Estás perdido. Es decir, por emociones vas a vivir un rato, pero si no hay convicción en tu vida, si no hay carácter en tu vida, no vas a poder pasar la prueba, no vas a poder pasar la adversidad. Entonces necesitamos, como gente de Dios, como pueblo de Dios, necesitamos regresar al discipulado. Y esto es lo que yo te invito a que hagas. Esto es lo que te voy a dejar como tarea hoy. Dile al Espíritu Santo, Señor, comienza a revelar mis defectos. Comienza a hacerme consciente de esas áreas en mi vida que tú necesitas trabajar en ellas, que tú necesitas desintegrar para poder hacerme un hombre o una mujer íntegra. Necesitas desintegrar algo primero. Dime qué es lo que tú quieres desintegrar en mi vida. ¿Le parece que es una buena propuesta que nosotros le digamos al Espíritu Santo que comience a hacer su obra en nosotros? Nos va a doler, va a ser difícil, nos van a comenzar a pasar un montón de pruebas, situaciones que son indeseables, muchas de ellas. Estamos dispuestos. Valdría la pena. Vamos a ponernos en pie. Vamos a orar al Señor en este momento. Papá, nosotros sabemos que este es el camino estrecho. Nosotros sabemos que este es el camino de la prueba. Nosotros sabemos que no es fácil seguir a Jesús. Pero nadie dijo que iba a ser fácil. Y además, Señor, aunque sea difícil, tú eres la verdad. Tú eres el único que tienes palabras de vida eterna. Tú eres el único que eres el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Tú eres el único que lo eres. Así que por lo tanto, estamos resueltos a seguirte. Estamos resueltos a permitirte que trabajes en nuestra vida. Que comiences a usar, Señor, los métodos que tú requieras para destruir nuestro ego, para desintegrar nuestro ego, que tú puedas formar la imagen de tu Hijo en nosotros y en nuestro carácter se refleje la profunda actividad de tu Espíritu. Gracias, papá. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale un abrazo a tu hermano, bendícelo en el nombre de Jesús. Dale un abrazo bien fuerte.